Muy buenos días, estimados estudiantes, profesionales de la salud. Les envío un fuerte abrazo y, como siempre, deseándoles todo lo mejor a cada instante. Entonces, su servidor, también tomándose esta libertad y esta emoción para compartirte este tema, el cual vamos a hablar de aminoácidos y sus funciones. ¿Sale? Vamos a hablar de aminoácidos, sus estructuras, vamos a hablar de sus cadenas laterales, vamos a hablar de esos 20 aminoácidos que conforman a los seres vivos, pero en esencia a nosotros como seres humanos. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a darle inicio, vamos a dar arranque a este hermosísimo tema, padre, está muy padre, jóvenes. Y pues obviamente que es parte angular, piedra angular de todas las ciencias de la salud, incluyendo pues ambiciosamente, ya sabes, medicina, nutrición, odontología, licenciatura física y deporte, abarcando pues las ciencias de la salud. Hablando de estas biomoléculas, vamos a decir principios activos, eh, vamos a decirlo así, que son moléculas que prácticamente conforman a los seres humanos, ¿no? Los aminoácidos. Eh, Decirlos así, que hay algunos autores que le dicen que son los ladrillos de la vida, ya que se van uniendo unos con otros para formar esas moléculas tan complejas y tan funcionales para nosotros que son las proteínas, jóvenes. Entonces, pues vamos a hablar de estos aminoácidos, estas herramientas moleculares imprescindibles para la vida y para el mantenimiento de la misma. Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a situar ante esta presentación? Vamos a hablar de definición de aminoácido, sus propias clasificaciones y sus funciones. Vamos a estar ahí tal cual. Anexo un cuarto punto más, ¿por qué no? Su estructura química, hablándola en una diferenciación en relación a las clasificaciones que se pueden entender acerca de estos aminoácidos. Bien, como introducción, las proteínas de todos los organismos, a excepción de unas pocas bacterias, están conformadas por 20 aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos son esas herramientas moleculares que se van uniendo, enlazando para formar las proteínas. Y estas herramientas moleculares, ladrillos de la vida, decirlo así, que hay una gran variabilidad de aminoácidos en todo nuestro planeta, pero exclusivamente 20 a ti te conforman, al igual que los animales, las plantas y demás, y que una relación muy estrecha que tenemos es que los 20 aminoácidos que te conforman estén incluidos también en tu alimentación. Y en este caso, pues también encontrar cuál es la cantidad necesaria de ingesta, eso es importante también decirlo así, y también por qué radica la importancia entre un aminoácido y otro en su conjugación bioquímica. También es importante mencionarlo así, ¿sale? Entonces seguimos avanzando. Los aminoácidos y su papel en el metabolismo. Además de su papel como material proteico, muchos de estos aminoácidos realizan otras funciones metabólicas, interviniendo en muchos otros procesos como material básico de construcción para la síntesis de otros productos o como coenzimas que intervienen en diversas reacciones. ¿Qué queremos decir aquí? Que los aminoácidos, cuando se unen con otros, y obviamente que está un conglomerado de aminoácidos unidos, conforman las proteínas, y las proteínas pueden actuar pues de una forma funcional, ya sea estructural, transporte de nutrientes, protección de nuestro cuerpo, reestructuración, reproducción, desdoblamiento de ciertas sustancias químicas, en cuanto hablando de procesos catalíticos, enzimáticos, ¿sí? Pero también los aminoácidos, en una sencilla situación, de forma independiente, pueden actuar para llevar a cabo una reacción química, ¿sale? Entonces vamos a seguir avanzando. Es decir, que un aminoácido se junta con otro y ese con otro para formar una molécula compleja llamada proteína, pero también los aminoácidos en su forma simple, su forma sencilla, en su forma separada, pueden actuar en diversas reacciones químicas. Los aminoácidos de una forma estructural. Bueno, desde el punto de vista estructural, los aminoácidos son los elementos constituyentes de las proteínas y estas, a su vez, son la estructura que componen cualquier tejido vivo, como por ejemplo las fibras musculares, la membrana celular de nuestras células, las enzimas, los elementos neuroquímicos del tejido cerebral o neurotransmisores, y el 70% de nuestro cuerpo
excluyendo el agua y el tejido graso, son proteínas. Los nutrientes se les conoce como los constructores de la vida a estos mismos aminoácidos. Entonces, fíjate desde el punto de vista en lo que están inmersos los aminoácidos, constituyendo evidentemente las proteínas. Todo lo que te acabo de mencionar, desde tus fibras musculares, la capa protectora de la membrana celular de tu unidad funcional de todo ser vivo, las enzimas que llevan a cabo todo el proceso de anabolismo y catabolismo, que recuerda que el metabolismo es un proceso físico y químico en el cual está inmersa la célula para el mantenimiento, reproducción, desarrollo, reestructuración, reproducción, evolución de la propia célula. Entonces, dentro del término del metabolismo encontramos dos definiciones que hablamos de ellas, que es anabolismo y catabolismo, que son dos importantes procesos químicos en cuanto uno difiere del otro, pero tienen que ir de la mano, ¿sí? Así es, jóvenes. Entonces, el catabolismo destruye, desdobla, hace rupturas de moléculas complejas a estados más simples, es el catabolismo, y el anabolismo construye, enlaza, sintetiza, crea, que es que esas moléculas que una vez, esas pequeñas moléculas que ya quedan separaditas, pues las vuelve a enlazar de una forma, de un estado, obviamente poniendo en un estado simple, un estado complejo, pues en este caso para llegar al punto de entender de que ya sabes que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, volverlo a mencionar también, aquí tenemos proteínas cerebrales, proteínas que sintetiza tu neurona, que son neuroquímicos, neurotransmisores, hormonas cerebrales son sinónimos. Entonces, pues en este caso podemos sintetizar neurotransmisores, que también son proteínas, complejos proteicos, obviamente estructurados por un conglomerado de aminoácidos para que tu cerebro trabaje perfectamente. Y aquí dice, ¿no? El 70% de todo nuestro cuerpo es proteína, ¿no? Vayámoslo así, decirlo así, es proteína, excepción del agua y el tejido graso, como dice aquí. Bien, los aminoácidos de una forma funcional. Desde un punto de vista funcional, los aminoácidos cumplen importantes funciones, entre ellas intervención en el metabolismo energético, acción antiestrés minimizando los efectos nocivos que provocan ciertas enfermedades, y funciones y acciones de los aminoácidos permitirá el uso terapéutico de los mismos para favorecer de una forma natural un buen estado de salud y bienestar. Lo que les decía, jóvenes, desde el punto de vista estructural, los aminoácidos se juntan, se unen, se conglomeran, ya sea por enlaces peptídicos o por diversas fuerzas de estabilidad que en el video pasado te platiqué, para formar una proteína, ya sea primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Pero cuando los aminoácidos actúan en su forma sencillita, en su forma independiente, ¿sí? Un aminoácido puede llegar a activar un factor antiestrés, minimizando los efectos nocivos que provocan ciertas enfermedades, sean, pues obviamente fisiopatologías aplicadas en lo que es el estado cognitivo, fisiopatologías cardíacas, crónico-degenerativas, ya sea diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, enfermedades osteomusculares, endocrinas, ya sean tiroideas, ¿sí? Entonces, también los aminoácidos pueden actuar de forma funcional ante situaciones de una enfermedad, ¿sí? Pero obviamente trabajando de una forma sencilla, unitaria, el aminoácido en su forma simple, ¿sale? Y por qué no, también intervenir en el metabolismo energético y favorecer de una forma de bienestar, ¿sale? Hablando ya de sus clasificaciones más sencillas, jóvenes, nosotros encontramos los aminoácidos esenciales, aquellos que el cuerpo no puede producir. A estos también se le conocen como aminoácidos obligatorios. Se llaman aminoácidos esenciales aquellos que no podemos ser, obviamente no podemos ser sintetizados, no pueden ser creados por el cuerpo. Recuerda que síntesis y creación o construcción son sinónimos en cuanto a las aplicaciones de verbo de acción en el metabolismo y en cuanto a la bioquímica, ¿sale? Entonces, si yo te digo, no podemos sintetizar algo, es decir, no podemos producir o crear algo, es un sinónimo para que te quede más claro eso. Entonces, todos los aminoácidos esenciales no pueden ser creados o sintetizados por el organismo y para obtenerlos es, como dice, necesario tomar alimentos ricos en proteínas que los contengan.
Nuestro organismo descompone las proteínas, o sea, es decir, las cataboliza, las desdobla, las rompe para obtener los aminoácidos esenciales y formar así nuevas proteínas. Estas nuevas proteínas van a ser indispensables para los procesos funcionales y vitales de nuestro cuerpo, ¿sí? Desde la respiración, el descanso, la reconstitución, la mitosis, que es la separación, la división celular, y así sucesivamente. Entender el código genético y bla, 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 bla. Reestructurar el ADN y así. ¿Sale? Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Estamos entrando en definiciones importantes, pero también en verbos de acción, bioquímica metabólica también muy importantes. Que si yo estoy comprendido y constituido de 20 aminoácidos, yo necesito de 10 que son esenciales. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no los puede producir y entonces tengo que encontrar en la naturaleza, en la alimentación, ¿sí? Que yo ingiero, pues esos 20 para seguir manteniendo los procesos vitales de mi célula. Los aminoácidos esenciales, aminoácidos que el organismo no puede producir o sintetizar y lo tenemos que ingerir en la dieta. Esto quiere decir que nuestro organismo puede sintetizar varios aminoácidos a partir de los que ingerimos, ¿sí? Es decir, que si yo tengo aquí un aminoácido esencial, un ejemplo, ya vamos a hablar un poquito de estructuras. Aquí tenemos lo que es fenilalanina. Nosotros no podemos construir este aminoácido. Recordemos que un aminoácido tiene su grupo amino, su carbono alfa. En este caso tenemos el hidrógeno y el grupo carboxilo. Y a partir de acá, esto que ves desde CH2, ¿sí? Que es un grupo metileno, este se le conoce como grupo metileno, este CH2. Y aquí tenemos un anillo catecol, este se le conoce como anillo catecol, ¿sale? Entonces la cadena lateral de la fenilalanina, recordemos que esto que estoy señalizando es un común denominador de todos los aminoácidos que totalmente se repiten. Grupo amino, carbono alfa, su hidrógeno y el grupo carboxilo y el grupo hidroxilo. Carboxilo e hidroxilo, ¿no? Que es un subgrupo de este mismo grupo carboxilo. Aquí está. Este es un común denominador de todos los aminoácidos. Pero esto, a partir de este CH2, que es un grupo metileno, y este anillo catecol, esto correspondería a la cadena lateral del aminoácido en cuestión. Esto es lo que diferencia de un aminoácido a otro. Entonces, fenilalanina es un aminoácido que tiene un grupo metileno y un anillo catecol. Pero fíjate, fenilalanina puede llegar a una enzima que se llama hidroxilasa y la enzima hidroxilasa, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede producir? ¿Sale? Puede añadirle a la cadena lateral de fenilalanina agregarle un grupo hidroxilo, que es este OH. Y oh sorpresa, ya no se llama fenilalanina, se llama tirosina. Y este aminoácido no es esencial, ya que nosotros lo podemos producir. Pero si tenemos fenilalanina, podemos producir tirosina, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos aquí un poliformismo, podemos llegar a tener aquí un transgénero, ¿sí? Un aminoácido trans que puede cambiar de fenilalanina a tirosina, simplemente agregándole en su cadena lateral un grupo hidroxilo, que es un OH. Si tú checas, está igual. El grupo amino, el carbono alfa, el hidrógeno, el grupo carboxilo, un grupo hidroxilo acá de este lado, eso sería grupo carboxilo, hidroxilo, y aquí tenemos el grupo metileno y el anillo catecol, pero fíjate, solamente se le agregó un OH y listo, cambio de nombre, de fenilalanina a tirosina. Esto mágico, este cambio mágico lo puede hacer esa transformación trans, ¿sí? Una transamización de aminoácidos, obviamente la puede llevar a cabo nuestro tejido hepático, nuestro hígado, que es el laboratorio del cuerpo. Muy bien, estructura general y forma básica molecular de los aminoácidos. Tenemos aquí el carbono alfa, la cadena lateral, el hidrógeno, el grupo carboxilo, que es todo esto, mis estimados profesionales. Y aquí tenemos nosotros el grupo hidroxilo. Carboxilo sería todo. Y esto nada más este OH significa grupo hidroxilo. Y el grupo amino, que aquí está N
y sus dos hidrógenos. Ahí está, jóvenes. Esta es la forma básica molecular de un aminoácido. El grupo amino, interesantemente, es un medio básico que puede recibir protones, y el grupo carboxilo es un medio ácido que puede donar protones. Entonces, aquí tenemos una molécula estable, ¿no? Una que puede recibir y otra que puede donar, y entonces aquí nosotros tenemos una estructura molecularmente activa, ¿no? Que puede unirse, enlazarse, compartir energía, recibir energía, y por eso es de que estas moléculas imprescindibles para la vida, ¿sí? Principios activos, ¿sí? Obviamente, de toda la bioquímica y el metabolismo, en relación al catabolismo y al anabolismo, pues estos son los constructores de la vida, que son los aminoácidos, ¿sí? Son como pequeñas fichitas de Lego, que en este caso, que puede donar, puede evidentemente enlazarse con otro complejo químico, ya sea con otro aminoácido, y que puede recibir también puede unirse con otro. Entonces, es por ende que estas positividades y negatividades hace que esta molécula pueda enlazarse con otras y obviamente formar moléculas más complejas. A estos jóvenes, a estos espacios que tiene el aminoácido, se le conoce como anfoterismo. ¿Qué es el anfoterismo? Que el mismo medio carboxilo puede donar una parte estructural, ¿sí?, de su forma, y obviamente cambiar de posición de un lado hacia otro, ¿sale? Y también el grupo amino, al recibir protones, puede cambiar de posición, ¿sí? De ser un medio básico, convertirse en un medio ácido. De ser un medio ácido, convertirse en un medio alcalino, ¿sí? O un medio básico, ¿sale? Entonces, a eso se le llama anfoterismo, cuando puede cambiar la energía química de esta molécula de un lado hacia otro, ¿sale? Ejemplo, aminoácido en forma iónica. Tenemos aquí el aminoácido alfa, el carbono alfa, ¿sí? La cadena lateral, el hidrógeno, el grupo carboxilo. Si tú checas, ya puede perder un hidrógeno, ¿sale? Este hidrógeno cambió de posición, el grupo carboxilo lo perdió y pudo unirse acá otro hidrógeno. Y aquí ya tenemos 3, y esto ya no se llamaría grupo amino, se llamaría amoníaco, esto que está acá, ¿sale? Entonces nosotros tendríamos aquí un cambio, ¿no? Que quitamos el hidrógeno y lo se puso para acá. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Esto, en vez de ser básico, ya se hizo ácido, y esto de ser ácido se convirtió básico. Entonces, así es. De medio ácido ya se volvió alcalino, y de medio alcalino ya se volvió ácido. Y eso se le conoce como anfoterismo. ¿Eso pueden hacer los aminoácidos? Sí. Si es necesario para controlar su energía estructural, lo pueden hacer sin ningún problema. Clasificación por necesidad nutricional. Los aminoácidos esenciales y no esenciales. Tenemos aquí la lista, jóvenes, que los aminoácidos esenciales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Que incluso también autores dicen que arginina debería de estar acá por la importante función que realizan las moléculas de arginina, que es un aminoácido, ¿sí? Entonces, este aminoácido, teóricamente, para varios autores, está acá. Entonces, haciendo una lista de 10 esenciales. ¿Y cuáles son los no esenciales? Pues son todos estos, haciendo un pequeño asterisco o paréntesis en arginina, que puede ser aplicable aquí para ciertos autores, pero otros autores la posicionan acá. ¿Por qué? Porque dicen que en una etapa de nuestra vida nosotros ya no podemos producir o sintetizar arginina, pero por su importante función en las hormonas de crecimiento e importante función en lo que es la síntesis de novo y obviamente son rutas metabólicas que vamos a hablar de ello. Entonces, arginina es tan importante que esta debería incluirse acá, ¿sale? Entonces, bueno, en el libro de bioquímica de Orton, nos ponía esta pequeña listita, entonces es así como te lo comparto, ¿no? Entonces tenemos aquí 9
poniendo entre paréntesis que puede ser aplicado aquí, que sería el número 10, y 10 de este lado, que son aminoácidos no esenciales. Estos los podemos producir, ¿sí? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Es decir, que a partir de la ingesta de estos, se pueden producir estos, ¿sale? O estos mismos, obviamente cambiar su configuración química y obviamente también de cambiar de ser un aminoácido, cambiar a otro, ¿sí? Entonces los aminoácidos también tienen algo interesante en la química, que pueden ser moléculas transgénero, ¿no? Es decir, pueden generar un trans significa cambio, ¿no? Entonces esto nos dice que los propios aminoácidos son moléculas que pueden generar una transamización y en este caso, pues convertirse de un aminoácido a otro. Dependiendo, y esta configuración, jóvenes, pues, ¿quién la lleva a cabo? Pues el hígado. El hígado lleva a cabo esta transformación, ¿sí? Siempre y cuando, pues, el cuerpo necesita esa molécula y entonces, pues, ese aminoácido y se está en la importancia de poderlo configurar o cambiar, pues el hígado lo va a hacer. Otra situación muy importante, jóvenes, tenemos aquí unas siglas muy importantes, se llaman IDR, significa ingesta diaria recomendada. ¿Cuál es la ingesta diaria recomendada de aminoácidos que debemos de considerar ingerir? Requerimientos diarios de aminoácidos esenciales, miligramos por kilogramo de peso al día. Es decir, que bebés relativamente deben de consumir, estos son en miligramos, mis estimados profesionales: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Estos son los aminoácidos esenciales. Y aquí, en un pequeño, en etapas de desarrollo, un bebé, 33 miligramos por kilogramo de peso al día. Imaginémonos que un bebé que pesa, no sé, 3 kilos y medio, 4 kilos, ¿sí? Vamos a poner 3 kilos y medio. 3.5 por 33. Entonces, un pequeñito, un bebé de 3 kilos y medio tendría que ingerir 115.5 miligramos de histidina. Esa sería su recomendación diaria de aminoácidos. En cuanto a los niños y en el espacio de los adultos, la cantidad sigue siendo muy similar, ¿sí? Ahora, en el caso de isoleucina, podemos observar que cambia, ¿no? Cambia. Isoleucina son 33 miligramos por kilogramo de peso corporal, en lo que son niños de una etapa de probablemente de 6 años en adelante hasta teóricamente pues unos 12 años, 13 años, pues son 28 miligramos de isoleucina. En cuanto ya están en una etapa ya de desarrollo, ¿sí? Ya en la pubertad podemos incluir lo que son 12 miligramos, ¿sí? 12 miligramos de isoleucina, o que nos dice que esta es una constante, jóvenes, ya en una etapa de desarrollo, en una etapa adulta. Esta columna nos dice cuánto es la cantidad que nosotros debemos de ingerir. Esto ya son necesidades diarias estandarizadas. A partir de la columna 1, 2 o 3, esto nosotros tenemos que multiplicarlo miligramos por kilogramo de peso corporal. Pero esto ya es un estándar, jóvenes, para que no me multipliquen. Mira, si yo peso 80 kilogramos, multiplico por 1.4 para saber cuánta isoleucina debo consumir. No, te me vas a equivocar, no. Esto ya es algo estandarizado que todas y cada una de las personas adultas, hombres y mujeres, debemos de ingerir esto. Esta última columna es lo que debemos de ingerir, ¿sí? Ya no multiplicamos por peso corporal, pero esto sí. Es decir, imaginémonos lo siguiente. Tu servidor pesa 82 kilogramos. Voy a tomar el ejemplo de leucina. Pesa 82. 82 por 16 miligramos. Teóricamente, yo por mi peso, en el caso de leucina, tendría que ingerir 1.312 miligramos, ¿sí?, de leucina. Pero la Organización Mundial de la Salud me dice, tú puedes ingerir hasta 2.2 gramos, porque también es una recomendación diaria estandarizada. Entonces, yo puedo ingerir 1.312 miligramos y estoy llegando a mi IDR, ¿sale? Pero yo también puedo ingerir 2.2 miligramos de isoleucina y también está bien, porque es una recomendación diaria estandarizada para toda la población adulta. Esto ya es más personalizado para bebés, niños y adultos, y esto ya son necesidades diarias.
¿sale? ¿Qué comparativa hay? Pues sí hay una comparativa muy grande, que es entre 1.312 miligramos de ingesta por mi peso corporal, tomando el ejemplo de leucina, a la cantidad mencionada, ¿sí? ¿Sí? De 2.2 como algo estandarizado. Esto ya no toma el peso corporal. Esto se dice que toda la población adulta, hombre o mujer, debe ingerir esto. Eso sería más una dieta más personalizada. Esto sería una estandarización general de ingesta. ¿Sale? Si seguimos avanzando, mis estimados profesionales, tengo aquí, les estoy compartiendo estas tablas, obviamente brindadas por la OMS y por las reglas de Ainsworth y Aspen, ¿sí? Entonces, eh, dicho esto, jóvenes, pues nosotros tenemos aquí la importancia también de multiplicar miligramo por kilogramo de peso al día. Y aquí ya puede aplicar las 4 columnas a lo que te estaba mencionando. De acuerdo al peso corporal de una persona, ya sea infantes de 3 a 4 meses, niños de 2 a 9 años o niños de 10 a 12 años, hasta incluso casi 17 años, y ya en la etapa adulta, que ya sería pues ya de los 18 años en adelante, ¿sale? Nosotros podemos llegar a tener una alimentación, pues evidentemente, una ingesta de aminoácidos mucho más personalizada. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? Que en el espacio de la nutrición, jóvenes, y la alimentación, nosotros podemos seguir fichas técnicas, fichas de análisis de los alimentos en su contenido de proteínas y en su contenido de aminoácidos, y nosotros empezar a hacer cálculos matemáticos, decir cuánta cantidad de aminoácidos debe de ingerir mi paciente, y en relación a la ingesta de proteína que debe de ingerir mi paciente, también de acuerdo, eso yo lo tengo que traducir en alimentos. Es decir, supongamos que en este caso tomo otro ejemplo, me dice metionina 13, 13 por 82. Debo de ingerir 1066 miligramos de metionina. Esto yo lo puedo traducir en alimento. Es decir, cuánta cantidad de pollo, de carne, de res, de cerdo, de pescado. Obviamente nos daría 1066 miligramos de metionina, pero para mí, porque peso 82, ¿sí? A lo mejor tú pesas más, a lo mejor tú pesas menos, y las necesidades evidentemente cambian. Ahora, considerando la ingesta recomendada de aminoácidos, obviamente se puede convertir, eso se puede traducir en ingesta alimentaria. Por ende, estas tablas son muy importantes en cuanto a los análisis de recomendación de alimentos. ¿Sale? Entonces, puedes seguir esta tabla sin ningún problema. Es una tabla de la OMS, es muy buena. También aparece en el libro de Tratado de Nutrición tomo 2, en el Tratado de Nutrición tomo 3, en los libros de bioquímica. Entonces, son recomendaciones que nosotros podemos seguir, e incluso también estas reglas que también aparecen en el libro de fisiología de Melvin Williams, ¿sale? O aparecen en las tablas de nutrición clínica de Aspen y Expert, que son también muy importantes. Estructura de las proteínas. Volviendo a reiterar la presentación pasada. ¿Qué nos dice? Que una estructura primaria representa la generalidad que todo de cómo está constituida la proteína y muestra una parte de su cadena polipeptídica. Una estructura secundaria, proteína constituida por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos en forma lineal, considerada como proteína estructural. La proteína terciaria, proteína constituida por aminoácidos unidos por diversos enlaces, tanto peptídicos como fuerzas de estabilidad, enlaces disulfuro, un átomo de azufre unido a otro enlace de azufre, atracción electroestática, un grupo de aminoácido en su cadena lateral tiene un grupo amino ionizado, un hidrógeno 3 y un nitrógeno, por lo tanto se puede unir con un grupo carboxilo. Puentes de hidrógeno, un aminoácido en su cadena lateral tenga una composición de grupo OH, y interacción hidrofóbica, un aminoácido en su cadena lateral tenga en su composición un grupo metilo, ¿sale? Que es un CH3. Entonces, para poder nosotros considerar esto, ¿y cuál sería la estructura cuaternaria? La estructura cuaternaria sería aquella que
Decirlo así, una estructura cuaternaria sería la unión de muchas formas terciarias, ¿no? Como la proteína más compleja de todas, ¿sale? Entonces aquí dice, ¿no? Estructura cuaternaria, estructura más compleja, considerando proteínas globulares, si lo decimos así. Esto ya te lo había presentado, jóvenes, esto ya se los había presentado, que son las fuerzas de estabilidad en cuanto a una estructura terciaria, si nosotros lo decimos así, esas son fuerzas de estabilidad. Es decir, que vamos a encontrar aminoácidos que tengan azufre en su cadena lateral y esto puede generar un puente disulfuro, ¿sí? Atracción electrostática, que en la cadena lateral de ácido aspartico tengamos un grupo carboxilo que pueda donar su hidrógeno hacia la lisina, que en su cadena lateral tenga un grupo amino, y en este caso generar una atracción electrostática, ¿sí? Que el grupo carboxilo done su hidrógeno hacia el grupo amino de la cadena lateral de lisina y esto formar un enlace también puede ser, como te lo expliqué en las diapositivas pasadas, el mentado anfoterismo, ¿sí? Ahora, un puente de hidrógeno, que en el caso de la glutamina tengamos un grupo carboxilo, ¿sí? Y en este caso, serina, que tenga un OH, pueda brindar que tengan un grupo hidroxilo, ¿sí? Pueden unirse con puente de hidrógeno sin ningún problema. Y en el caso de interacción hidrofóbica, que en el caso de fenilalanina y tirosina, que tienen anillo catecol, tienen un grupo, también grupos de carbono, llamados grupos metilo, ¿sí? Y entonces un CH3 es un grupo metilo que puede intercambiar energía entre carbono y carbono, y eso se le llama interacción hidrofóbica. Interacción hidrofóbica. En el caso de valina y isoleucina, nosotros tenemos aquí también una interacción hidrofóbica, donde tenemos aquí en su cadena lateral de valina y de isoleucina, tienen un CH3 y un CH3 y pueden combinar energía tanto el carbono de arriba como el carbono de abajo y formar una interacción hidrofóbica. Esas son las fuerzas de estabilidad, aparte los enlaces peptídicos que se pueden juntar los aminoácidos sin ningún problema. Esta imagen te la había presentado en la presentación pasada, volviendo a reiterar qué tan importante es entender las estructuras de las proteínas. Una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria, que aquí tenemos muchas estructuras secundarias uniditas para formar una estructura terciaria, y muchísimas estructuras terciarias, pueden ver 3, 4, 5, 6, ¿sí? Para formar una estructura cuaternaria, en el caso de las proteínas. Bien, jóvenes, vamos a subir el nivel de la explicación. Y en este caso, clasificación de aminoácidos por su polaridad y su energía. Aparte de que los aminoácidos, mis estimados profesionales, tienen la importancia de decir esenciales o no esenciales porque el cuerpo los puede producir o porque el cuerpo no los puede producir. ¿Por qué? Porque los aminoácidos se pueden clasificar, como anteriormente te lo mencioné, esenciales o no esenciales, pero también los aminoácidos se pueden clasificar por su energía, ¿sí? De acuerdo a las propiedades de polaridad, es una propiedad de las moléculas que representan la separación de las cargas eléctricas de las mismas moléculas. Y estas se pueden clasificar en no polares hidrofóbicas, polares neutros y sin carga, polares ácidos con carga negativa y polares básicos con carga positiva. Es aquí cuando nosotros podemos en todos los sentidos de la palabra, mis estimados profesionales, que también no solamente los aminoácidos se clasifican por esenciales o no esenciales, sino también por su energía, como ya lo mencioné en estas 4 clasificaciones. No polares, neutros, ácidos y básicos. Los no polares se le llaman hidrofóbicos, los neutros se llaman sin carga, los ácidos se llaman carga negativa y los básicos con carga positiva. No polares, hidrofóbicos o también se le conoce como apolares. La clasificación de estos aminoácidos se consideran insolubles en agua, ya que por su cadena lateral tienen largas cadenas hidrocarbonadas en enlaces covalentes. Estos aminoácidos son exclusivos, jóvenes, para las proteínas estructurales,
principalmente para nuestras fibras musculares y las membranas celulares de nuestras células. Entonces, los no polares hidrofóbicos o apolares, tenemos lo que es la glicina, la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina. Esto se le conoce como una cadena hidrocarbonada, como se menciona aquí, ya que fíjate, este es el grupo amino, el carbono alfa, el hidrógeno, el grupo carboxilo y tenemos su cadena lateral. La cadena lateral de glicina es un simple y sencillo hidrógeno, ¿sale? Es un simple y sencillo hidrógeno. Glicina es el aminoácido más chiquito de todos. Luego después sigue alanina. También tiene su grupo amino, su carbono alfa, su hidrógeno, el grupo carboxilo. Y fíjate, en la cadena lateral de la alanina simplemente sería un grupo metilo, un CH3. Pero fíjate, valina, lo que está en rojo es la cadena lateral de los aminoácidos. Es lo que diferencia un aminoácido a otro. Fíjate, valina tiene CH, CH3 y CH3 tiene aquí un grupo metilo y un hidrógeno y un carbono, ¿sí? Ahora, leucina, fíjate, tiene el común denominador de la estructura de un aminoácido y aquí tenemos un grupo metileno, un grupo metilo, un carbono y un hidrógeno, sencillito, y un grupo metilo al final de la cadena lateral. Esto es lo que diferencia leucina de valina. Y isoleucina, aquí fíjate cómo cambia también, ¿sí? La diferencia entre estos tres aminoácidos y fíjate, alanina, cómo está también, ¿sale? Después tenemos los siguientes aminoácidos. Los que te mencioné acá son 5. Glicina, alanina, valina, leucina y isoleucina son hidrofóbicos. Son pertenecientes a las fibras musculares de nuestro cuerpo. Proteínas estructurales porque son hidrofóbicos, es decir, que son insolubles en agua. Entonces, por añadidura, son aminoácidos para producir fibras musculares, para que te quede claro, y para formar membranas celulares de tu cuerpo cuando, evidentemente, de tu célula, cuando está en mitosis, cuando está en la etapa de replicación celular. Entonces, metionina es otro aminoácido más. ¿Cuántos constituye a los hidrofóbicos? Son 9. Metionina, fíjate cómo está metionina. Este aminoácido tiene azufre, entonces puede generar una fuerza de estabilidad, una atracción, ¿sí? De fuerza de estabilidad también de enlace disulfuro. Recuerda que un azufre con un azufre se pueden juntar y puede ser un enlace disulfuro. Ahora, lo que es otro aminoácido también hidrofóbico es fenilalanina, que tenemos aquí el grupo metileno y el anillo catecol. A estos aminoácidos también se le conoce como, al aminoácido fenilalanina también se le conoce como aminoácido aromático también. Después tenemos a prolina. Prolina es un aminoácido incompleto, ¿sale? Curiosamente es un aminoácido incompleto, ya que curiosamente, su grupo amino no está completo y su cadena lateral tiene que estabilizar al grupo amino, formando este pequeño anillo, ¿sí? Si lo podemos observar así. Es un iminoácido, es decir, un aminoácido incompleto, prolina, pero importante para la síntesis de fibra muscular. De hecho, prolina es uno de los principales aminoácidos formadores de colágeno. Después tenemos a triptófano, que también tiene su grupo metileno y su anillo catecol de la siguiente manera, ¿sale? Triptófano, mis estimados profesionales, tanto fenilalanina como triptófano también se clasifican como, aparte de ser aminoácidos hidrofóbicos, también se conocen como aminoácidos aromáticos, tanto fenilalanina como triptófano. Y esto también es una cadena hidrocarbonada, aparte de su anillo catecol, como se dice, ¿no? Entonces, ¿cuántos aminoácidos hidrofóbicos hay? 9. Estos 5 y estos 4. ¿Sale? Para que lo vayas apuntando en una listita en tu cuaderno de notas, por favor.
Ahora vamos a hablar de la función de los aminoácidos, de estos 9, que son los hidrofóbicos. Hablamos del aminoácido más chiquitito de todos, que en su cadena lateral solamente tiene un hidrógeno, como pudiste ver aquí, ¿vale? Como pudiste ver aquí. Vamos a hablar de la función de cada uno de estos, primero con glicina, luego con alanina, valina, leucina y celucina. Después vamos a hablar de metionina, fenilalanina, prolina y triptófano. Y ya terminando la función de cada de estos aminoácidos, nos pasamos a la siguiente clasificación. Glicina. Glicina retarda la degeneración muscular, mejora el almacenamiento de glucógeno, liberando así a la glucosa para las necesidades de energía, promueve una próstata sana, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico trabaja perfectamente y es un aminoácido útil para reparar tejidos dañados utilizando su curación. Ahora, si nosotros ingerimos aminoácidos esenciales como puede ser valina y celeucina, y leucina, que son aminoácidos ramificados, los mentados BCAAs, mi cuerpo perfectamente puede producir glicina, ¿sí? Por eso los aminoácidos esenciales pueden convertirse en otros no esenciales, es decir, pasar por una transamización, por un cambio, por un trans, ¿sí? Por un cambio. Entonces, si yo consumo valina, al final del día se va a convertir en glicina. Si consumo isoleucina, al final del día se convierte en glicina. Si consumo metionina, al final del día se va a convertir en glicina. Entonces, podemos llegar a tener ese cambio sin ningún problema. Denme un segundo, jóvenes.